Dios nos bendiga. Amén. Igualmente. Gálatas. Hoy es uno de esos días en los que no sé por dónde empezar. Pero tomemos este pasaje de Gálatas. En el capítulo 6. Y antes de decirles el versículo, vamos a recordar que cuando Dios creó la naturaleza, cuando se dedicó a la parte vegetal y a la parte animal, Él dejó una ley natural muy marcada que todo el mundo conoce. Él dijo: reproduzcanse cada uno según su género, cada uno según su especie. De acuerdo a esa verdad absoluta de Dios, nosotros tenemos claro que el limón produce limón, que la vaca produce vacas y no caballos, ¿sí? Que de una gallina, a pesar de que viene un huevo, van a ser algo de su misma especie. Entonces miremos, según esta idea, el versículo 7 y 8. Tengan mucho cuidado al meditar esto en lo que Dios le quiere decir. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Padres, ¿qué sembramos nosotros por nuestros padres? ¿Qué sembraron nuestros padres en nosotros? Hijos, ¿qué están sembrando en sus padres? Padres, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? Todo lo que uno haga es una semilla que algún día va a recoger. Y resulta que, hermanos, como ocurre con muchas semillas, pudiéramos colocar como ejemplo algo conocida como el maíz. Usted sembró 4 semillitas de maíz y no nacen 4 semillas de maíz. Nace una planta que va a dar varias mazorcas y estas mazorcas van a traer muchos granos. Lo que indica, hermanos, que cuando uno siembra algo, sea bueno o sea malo, va a recoger mucho. Y mencionemos un aspecto: obediencia. Sembrar obediencia, sembrar sujeción, en calidad de hijo, en calidad de estudiante, en calidad de habitantes de un país, de una nación. Sembrar eso está garantizado por Dios, por la ley de la siembra, que eso vamos a recoger. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas que a veces nos preguntamos, ¿por qué están sucediendo en el mundo, en la sociedad, cantidades de barbaries? La respuesta es sencilla. Eso es lo que se ha sembrado. ¿Sí? ¿Por parte de quién? Bueno, la mente nuestra, siguiendo el legado de Adán, encuentra culpables por allá afuera, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene algo que ver en lo que se ha sembrado. A veces los padres, más que todo, llegan un día de la vida, y lo tocábamos el miércoles, cuando ya empiezan a sentir la contrariedad de la soberbia de los hijos, a preguntarse: ¿en qué fallé? Hoy vamos a tocar, Dios mediante, algunos de esos aspectos. Y todo tiene que ver con lo que sembramos. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. ¿Sí?
Cada palabra que uno emite es una semilla. Cada gesto, cada acción es una semilla. A veces también depende del terreno. Hay terrenos que son malos para lo bueno y no dejan que lo bueno germine. Hay terrenos que son malos para lo malo, no dejan que lo malo germine. Gloria a Dios por esos terrenos. ¿Sí? Esos terrenos que algún día también anduvieron en medio de la rebeldía, en medio de los vicios, en medio de los placeres y no permitieron que eso generara contaminación. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que alguien intentó sembrar, no germinó. Pero volvamos al texto, porque el Señor está diciendo, Dios no puede ser burlado. Así que, por mucho que a escondidas hagamos cosas, por mucho que una cosa a la otra pretendamos como que esquivar la soberanía, la autoridad, el señorío que hoy cantamos de Cristo, eso no se puede hacer. ¿Sí? Eso no se puede hacer. No podemos violentar la soberanía de Cristo. O nos sometemos o nos sometemos. Si algo nos preguntara el Señor en esta mañana, ¿qué quisiera sembrar usted en este momento? ¿En su hijo? ¿En su esposa? ¿En su esposo? ¿En su mamá? ¿En su papá? ¿En sus compañeros? ¿En su entorno? ¿Con cualquier persona? ¿Con los hermanos de la iglesia? ¿Qué quisiera sembrar usted? Y sabe que el relato de Gálatas nos pudiera ayudar. Pero hágase esa pregunta, ¿qué quisiera sembrar usted? ¿Por qué? Porque el contexto de este relato viene hablando del fruto del Espíritu. ¿Qué tal esa fruta para sembrar, no? El fruto del Espíritu, que está en el capítulo 5, ¿verdad? Pero dejemos eso por ahora allí. Vamos a mirar, hermanos, algo. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 al 25. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para que qué? Para que sigáis sus pisadas. Atención, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por un momento, hermano, su mente llévela, como debe ser hoy día domingo, a la cruz. Y pregúntese, ¿qué sembró Jesús para con la humanidad? ¿Qué semilla dejó Él solamente en la cruz? Pudiéramos mirar toda su vida, pero solo en la cruz. Aquí hay varias semillas que podemos ver. Por ejemplo, no abrió su boca. ¿Cuándo qué?
le estaban maldiciendo, lo estaban golpeando, y ya sabemos todo lo que le hicieron, y su boca permaneció cerrada con gozo, No era que maquinadamente estaba hablando. ¿Qué más sembró él? Padecimiento, hermano. Sembró, versículo 21, ejemplo. Una de las grandes semillas que usted pudiera querer sembrar para esta sociedad, para su familia, ¿qué tal si le apunta a la semilla del ejemplo? ¿Sí? Aunque esta palabra abarca muchas cosas, ¿no? El ejemplo. Porque Jesús sembró ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿está recogiendo Jesús esto de nosotros? El 24 dice que sembró algo totalmente fuerte, y es hacerse responsable de lo que él no había hecho. Llevó encima de él la culpa nuestra. ¿Sí? ¿Cierto que así ocurre cuando hay problemas en la pareja? El uno le dice, no, tranquila, tú no me has hecho nada. No, en la pareja casi siempre la otra persona tiene la culpa del problema, ¿no? Él llevó nuestras culpas. Cuando ocurre un problema en la familia, ¿quién lleva las culpas encima? Alguien dice, tranquilo, no pasa nada, yo me hago cargo de eso. O en la iglesia. Hay tantas cosas, hermanos, que uno pudiera mirar en esa semilla. La semilla de la misericordia está aquí en este versículo. Uno nunca se ha puesto a meditar la cantidad de pecados que Jesús llevó encima y que eran míos, porque eran muchos. Si hacemos la lista, hermanos, se va a dar cuenta que eran muchos. Ira, enojo, maledicencia, mentiras, pleitos, griterías, celos, contiendas, hechicerías, malos pensamientos, una cantidad de cosas que Jesús llevó encima y a nosotros nos ha hecho perfectos y nos ha santificado. Esa idea, hermanos, dice en versículo 25, queda completa de la siguiente manera. Perdón, la segunda parte del 24. ¿Para que qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí hay un punto importante, hermanos. ¿Para qué todo esto? Para que usted tome la decisión de una vez por todas de morir al pecado. Nosotros la tomamos ya, la decisión, solo que de vez en cuando se nos olvida. Sí, pero ya la tomamos. Y el día que la tomamos, hermanos, pactamos con Dios. Un día pactamos con Dios como lo mirábamos el domingo anterior. En ese pacto, hermanos, vamos a recordar aspectos conforme a lo que hoy estamos meditando. En el libro de Hebreos, otra vez, en el capítulo 10, ya habíamos mirado, ya habíamos leído hoy, aparece un semillero y aparece lo que tiene que ver con el pacto, las dos cosas juntas hoy, medio las tocábamos el domingo anterior. Ahí en el 10, en el 19, hermanos, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Lo leímos, vida eterna. Miren cómo empieza usted a sembrar, hermanos, en este nuevo pacto hecho con Dios. ¿Sabe cómo? Un dato muy grande. Usted tiene toda la libertad para entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. Es decir, usted tiene toda libertad para tener intimidad con Dios. En el Antiguo Testamento solo lo podía hacer una persona. Ahora usted tiene esa libertad. Pero mire bien por qué tiene la libertad. Versículo 14.
¿Por qué tiene libertad? Porque ya Dios lo hizo perfecto, aun cuando usted se siga considerando imperfecto. Es necesario que nos consideremos imperfectos, claro, porque el día que nos consideremos perfectos absolutamente nos metemos en problemas, ¿no? Dejamos de hacer lo necesario para nuestra vida espiritual. Delante de los ojos de Dios usted puede ir a la presencia de Él porque usted para Él es perfecto. Valore esa perfección, hermano. Usted dice que podemos sembrar la semilla, hermanos, de entrar en el lugar santísimo. Ahora mire el 23, lo que produce esta semilla. ¿Qué produce? Firmeza. ¿Entiende? Si usted entra, está sembrando para el Espíritu y está recogiendo para el Espíritu. Porque está sembrando intimidad con Dios y está recogiendo, mire, firmeza, y su esperanza empieza a crecer. Ahora mire el versículo 24. Una semilla, hermanos, que usted necesita sembrar en la iglesia para con sus hermanos. Usted está llamado a considerar a los demás. ¿Qué es esto de considerar? Y usted está llamado a estimular a los demás. ¿Sí? ¿Qué es estimular? Considerar es lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo no tomó en cuenta nuestros... Ahora éramos pecadores, claro. Entonces, ¿cuándo consideramos a nuestros hermanos? Precisamente cuando han caído. Y Gálatas lo menciona. Nosotros leímos en Gálatas 6. Cuando usted mira el versículo 1 y 2 de Gálatas 6 dice, si alguno viera a su hermano, ahí en Gálatas 6 lo puede mirar, no sé, cometer alguna falta, ¿qué debe hacer? Entonces el versículo 2 dice que debe considerarlo. ¿Sí? Gálatas 6, 1 y 2. Entonces viene la pregunta, hermanos. La semilla de la consideración es algo que posiblemente no ha germinado en nosotros todavía. Porque cuando yo veo pecar a alguien, y casi nunca vemos pecar a nadie, nos enteramos, ¿verdad? Nos enteramos por alguien que es generador de noticias, que fulano hizo, que fulano fue, que fulano entró, que fulano esto, de una, el estado espiritual nuestro, por no dedicarnos a sembrar para el Espíritu, por no estar entrando constantemente al lugar santísimo, nuestra carne genera algo diferente a la consideración. ¿Qué genera nuestra carne al momento de enterarnos del pecado o de la falta de alguien? De inmediatamente nuestro corazón genera juicio, malos pensamientos, a veces decepción, ¿sí? Decepción. Y la decepción, hermanos, ocurre a nosotros los seres humanos cuando le damos características divinas a las personas. ¿Entienden lo que quise decir? Es decir, creemos que nunca nos van a fallar. El único que no falla es Dios. ¿Sí? Entonces, la consideración debe ser algo que yo debo tener, hermanos, como semilla. Si no la tengo, entonces, ¿por qué? Porque va a llegar el día, hermanos, que ahí, en el versículo 23, la firmeza que yo tengo va a fluctuar si no tengo consideración. Luego el mismo versículo 24 dice estimular. Otro de los asuntos a los que necesitamos apuntarle en la siembra que queramos hacer. Nosotros, ¿cómo estimulamos a los demás? Hay una manera, hermanos, que Cristo usó para estimularnos a nosotros. Y esto es muy raro, lo que vamos a mencionar ahora.
Por ejemplo, un día Jesús, para que se den cuenta, en Juan capítulo 6, léalo en su casa, porque es todo el relato y es bien largo. Tiene más de 60 versículos. Creo que tiene 70, 71, no me acuerdo bien. Jesús dijo una cantidad de cosas ese día. Dijo que lo estaban siguiendo porque les había dado pan a los judíos el día anterior. La gente se enojó, murmuraron. Y algunos de sus discípulos empezaron a irse también. ¿Sí han leído eso, verdad? Se quedaron solamente los 12. Y Jesús los mira y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Vea que los estimuló. ¿Cómo lo estimuló, hermano? En ese relato hay un ejemplo de estimulación. En nuestra humana manera de pensar no la vemos por ningún lado. Pues a mí que me digan que si me quiero ir, pues lo primero que hago es irme, ¿no? Jesús está estimulando de varias maneras ahí. Lo primero, si usted se detiene en su casa a leer bien ese relato, él les dice una verdad espiritual que les va a producir vida a ellos. Él les dice, si ustedes comen del pan vivo que descendió del cielo, van a tener vida. Pero ustedes están preocupados por el pan que perece. Ahí en el versículo 25. Entonces, eso es una verdad que me debe estimular a mí, aun cuando yo no la entienda. La verdad, la mente humana no entiende eso. ¿Cómo así? Jesús me está diciendo que trabaje por el pan que a vida eterna permanece, no por el pan que perece. Mi mente está convencida que es lo contrario. Entonces, las verdades de Jesús, mi vida debe tomarlas como estímulo. ¿Cómo estimulamos a los demás, hermanos? Cuando les decimos verdades que les sirvan para su vida espiritual. No cuando les decimos verdades para hacerlos sentir mal. Eso es otra cosa. ¿Entendieron? Yo creo que sí. Y en ese mismo relato hay otra estimulación que hace Jesús. ¿Sabe cuál fue, hermanos? No la dice, o sí la dice, sí, la acabamos de decir, pero la vemos reflejada en Pedro. ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro demostró que la había cogido. Y él lanzó una expresión, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces viene la pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que me estimula a mí a seguir la vida cristiana? ¿Las cosas materiales, las físicas? ¿O las palabras de Cristo que producen vida en mi vida? ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros estamos pendientes de lo material. Y lo material nos quita o nos da ánimo. ¿Entiende? Analice su vida cuando usted a veces se achicopala, a veces baja de ánimo. Y mire que son cosas materiales. Y miren que son cosas ligadas a nuestra carnal manera de pensar. Entonces, volvamos al principio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, si yo estoy sembrando para la carne, nunca voy a producir aspectos espirituales en mi vida. Pero miren el versículo 25 de Hebreos 10, si están ahí todavía. Hebreos 10, 25, dice que entremos en el lugar santísimo, que mantengamos firmes sin fluctuar. El 23, el 24, que nos consideremos. Ahora el 25 dice una verdad sencillita de entender, una verdad sencilla de practicar. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, según algún análisis, pero no necesariamente los análisis los humanos son correctos, parece ser que esta carta es escrita a los hermanos de Jerusalén, porque se está hablando del templo ahí en ella. Y el templo solamente estaba ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén, cuando usted mira Hechos 2, versículo 42 al 46, se reunían todos los días. ¿Sí? Dice que perseveraban todos los días en el templo. Cuando se escribe esta carta, han pasado 30 años
de vida cristiana ahí y parece que ya muchos bajaron la guardia. Y mire lo que dice este versículo 25. Ya algunos de esos que se congregaban todos los días, algunos, yo no sé si eran de esos, o personas que se han bautizado después, no sé, no lo puedo tener claro, pero dice que había un grupo, había un sector grueso que tenía como costumbre no congregarse. O sea, el congregarnos y el no congregarnos pasa a ser una buena o una mala costumbre. Y todo depende del ánimo. Y todo depende de lo que nosotros sembremos, hermano. Pero detengámonos ahora aquí porque vamos a pasar a otra parte. Y hagamos una pregunta. ¿Cuántas razones tenemos nosotros para, escuche, versículo 19 de aquí de Hebreos, ¿cuántas razones nosotros tenemos para entrar en el lugar santísimo? ¿Sí? Versículo 22. ¿Cuántas razones tenemos para acercarnos a Dios, hermano? Versículo 23. ¿Cuántas razones tenemos para mantenernos firmes? Versículo 24. ¿Cuántas razones tenemos para considerarnos los unos a los otros? Versículo 26. 25, perdón. ¿Cuántas razones tenemos para congregarnos? O si quieres hacemos lo contrario. ¿Cuántas razones tenemos para no congregarnos? ¿Cuántas razones para en vez de considerar murmurar? ¿Cuántas razones para en vez de mantenernos firmes, más bien mantenernos como la montaña rusa, momentos de altura y momentos de extremos abismos? Piensen eso, hermanos, ¿cuántas razones? Porque hoy esa pregunta se va a trasladar a otra. Y quisiera Dios que usted la medite. Piénsela bien, escuche la pregunta. ¿Cuántas razones tuvo y tiene Dios para salvarte? ¿Cuántas razones tiene Dios para tener paciencia contigo y conmigo? ¿Tendremos alguna cosa que haya visto Dios en nosotros y diga, ve, por esta y esta otra razón es que yo tengo paciencia contigo? Porque tú eres bueno, porque tú siempre has sido así fiel. ¿Alguna razón que motiva a Dios en nosotros para que tenga tanto amor, hermano? Pues parece que no. Pero a la vez parece que sí. Hay un pasaje, hermanos, que se los voy a dejar de tarea. Lo hemos leído varias veces, así que hoy no lo voy a citar. Aparece en los Salmos, como dato para que empiece a buscarlo. Dios dice que Él se acuerda de que somos polvo. Eso involucra 50,000 cosas, hermanos. Fragilidad, torpeza, debilidades. O sea que las razones que Dios tiene para tener compasión de nosotros son negativas. ¿Entendió? Las razones que Dios tiene para amarnos son negativas. Ahora la pregunta es, ¿y las razones que nosotros tenemos para adorarlo a Él? Para entrar al lugar santísimo, para acercarnos a Él, ¿son negativas? Son todas positivas, son divinas. ¿Sí? Entonces, si Él tiene tantas razones, hermanos, para amarnos, para compadecerse, para perdonarnos, para abrir sus brazos, para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos, para cuidar a nuestros hijos, para alimentarnos, para sustentarnos, para darnos tantas cosas, ¿cuántas razones, hermanos, tendríamos nosotros para no dejar de congregarnos, para mantenernos firmes? Y de esta manera, hermanos, sembrar para el Espíritu. Entonces vamos a acompañarnos en un versículo, por favor, en un relato más bien. Aparece en Romanos 8. En su casa lean Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hay muchas razones ahí para que usted nunca desfallezca. Y estas, hermanos, son las razones por las cuales hoy cantamos que nos rendimos a sus pies, que lo exaltamos, sí, que Él es nuestro Rey soberano,
Romanos 8. Ojalá usted pueda leer todo el capítulo. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo. Versículo 11 y 12 por ahora. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, atención a esto. Deudores somos no a la carne, hermano, no le debemos nada a nuestro cuerpo. Sin embargo, el cuerpo nuestro se lleva las mejores atenciones que el espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y ahí el 13 te dice, ¿por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14 en adelante, hermano, usted va a mirar, ojalá pueda meditar razón por razón que Dios le da aquí para que lo adore, para que se rinda a sus pies, para todo lo que tratamos de leer en Hebreos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios entonces. ¿Son quiénes? Los que son guiados, los que lo tienen, los que mora en ellos el Espíritu de Dios. Usted es guiado por el Espíritu, usted es hijo de Dios. Si usted es guiado, hermano, por su propia voluntad, ya es otro asunto ya. Versículo 15, pues no habéis recibido, versículo 15, por favor, el espíritu de ¿qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántas razones lleva ya? El espíritu mismo, ese espíritu que mora dentro de usted, que pactó con Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mira otra razón, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora mire el versículo 18. Quisiera que lo leyéramos juntos, por favor, el 18, si tenemos la misma versión. Y usted se lo repita varias veces en su casa. Escuche, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántas cosas terrenales nos sacan el enojo, nos afligen, nos angustian? ¿Cuántas cosas familiares, laborales, económicas, de salud? Mi hermano, mire todo lo que nos espera. Por eso es que Cristo fue a la cruz. Por eso es que Él dice que entró en el cielo mismo para santificar las cosas celestiales, para que nosotros entremos, para que nosotros tengamos acceso. ¿Qué más dice, hermanos? 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo seremos manifestados? ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Más razones. Vaya al versículo 28. Perdón, 26. Y de igual manera, el Espíritu, póngale mucho cuidado, hermano, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tienes debilidades, hermano? Si alguno lo tiene, me avisa para ayudarle de las mías. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire toda la ayuda que nos da el Espíritu Santo. Atención a esto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿No es verdad que a veces vamos a orar y no sabemos cómo pedirle a Dios? A veces no sabemos ni qué palabra usar. Tranquilo, mira lo que viene aquí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora usted, la mente le genera dos preguntas ahí.
¿Cómo así que intercede? ¿Y cuáles son esos gemidos indecibles? Habíamos creído que el mediador es Jesús, ¿verdad? Mediador e intercesión en el contexto espiritual son dos cosas un poquito diferentes, no tan diferentes. Jesús medió por nosotros en la cruz. El Espíritu intercede diariamente, desde adentro. El contexto viene hablando de que mora en nosotros, ¿verdad? Diariamente Él está de la siguiente manera. Mira el versículo 7 un momentico para que lo entienda mejor. No lo leímos, pero vamos a leerlo. El versículo 7 de ese capítulo 8, preciso, esa pregunta se generó en esta semana que pasó. Alguien la hizo y gracias a Dios la pudimos trabajar. El versículo 7 dice que nuestra carne, que nuestra mente genera cosas que son enemistad contra Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a veces cuando vamos a orar, ¿qué vamos a pedirle a Dios? A veces vamos a pedirle cosas que... materiales más que todo. Entonces, ¿qué ocurre? Usted empieza a orar y a veces no sabe decir, y a veces no sabe pedir. El Espíritu se encarga con la terminología espiritual, que no es la que usted está diciendo, de hacerle llegar a Dios lo que estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Me hice entender? ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente está generando palabras no correctas. A veces, voy a repetir esto para que usted lo tenga en cuenta, a veces estamos en la presencia de Dios y es como si no estuviéramos en la presencia de Dios. Es como si estuviéramos hablando con cualquiera a veces. El Espíritu tiene que interceder por nosotros. Nunca olvide, hermano, que usted estar en la presencia de Dios es lo más soberano y sublime que usted puede experimentar. Entonces usted a solas con Dios en el Espíritu empieza a orar. No sabe cómo. No sabe qué palabra usar. Acuérdese, no tiene que refinarse con Dios porque eso no lo va a impactar a Él. Diga las palabras como las siente, pero el Espíritu, con gemidos que nuestra mente no es capaz de entender, le hace llegar a la gran deidad, al gran creador, lo que queremos decir. ¿Verdad? Si nos detenemos ahí, volvamos a preguntar, ¿tenemos razones para postrarnos a sus pies, hermano? ¿Para adorarlo? ¿Para dejar de congregarnos? Tenemos muchas razones. ¿Qué más, hermanos? Dice el 28, ahora sí. Ahora mira el 27, perdón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora mira el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ámenlo, hermano. Porque todo lo que a usted le ocurra, ese problema que le está ocurriendo, esa dificultad con ese familiar, no el problema en que usted se mete, ¿eh? Eso es diferente. Una cosa es padecer como cristiano y otra cosa es padecer por entremeternos en la agenda, en lo que no debe ser, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, el 15 en adelante. No, si padecemos como cristianos, glorifica a Dios por ello. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien. Y empieza uno a preocuparse, ¿verdad? Porque la enfermedad, porque no hay remedio, porque aquí no hay el doctor para esto, porque mañana no hay para comer. Nos ha pasado muchas veces, en estos días me pasó. Tantas cosas, hermanos. No, todo le ayuda para bien si usted ama a Dios. ¿Y por qué? Mire el versículo bien. Porque hay un propósito y hay un llamado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas el hombre ha sembrado y ha recogido terriblemente para su carne? ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a mirar esto. No nos hemos detenido a que hay un espíritu que mora o quiere morar en el ser humano. Y que ese espíritu, hermano, intercede por nosotros. Ese espíritu nos ayuda a hacer morir el viejo hombre. Ese espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Ese espíritu, hermanos, nos da esperanza. Dice el mismo relato, creo que es el versículo 25. Ese espíritu, hermano, nos tiene aquí. Si usted a veces, escuche, si usted entra, para ir a la última parte, en conflicto con lo que tratábamos de meditar el miércoles,
¿Cómo hago yo para sembrar para la carne? ¿Cómo hago para sembrar para el espíritu? Tengo que meditar en cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, nos vemos el domingo en la congregación. Mire esa respuesta. Si Dios quiere, ¿usted qué cree? ¿Que Él quiere? ¿Que nos sentemos a la mesa con Él? ¿Que le cantemos? ¿Que escuchemos la palabra? Entonces esa respuesta no tiene razón de ser. Ahí el asunto es si yo quiero. Pero le doy dos datos más. El Espíritu siempre está. ¿Y Él pone en nosotros qué? Entonces, el dejar de congregarnos, que se tomó por costumbre en aquella congregación a la que se le escribió los hebreos, no era algo que generaba el Espíritu. No se estaba sembrando por el Espíritu. Pero entonces, aquí viene lo que decíamos que íbamos a tocar al principio. Entonces, nosotros no entramos en el lugar santísimo, el de la casa. Entonces, nosotros dejamos de congregarnos. Entonces, nosotros dejamos de estar firmes, dejamos de buscar la presencia del Espíritu. Viene la pregunta, ¿qué queremos recoger? ¿Qué cree usted que va a recoger? Está sembrando para la carne, ¿no? ¿Entiende? Entonces, es el momento de empezar a querer, valga esa redundancia, empezar a sembrar para el Espíritu. Hay que empezar. Listo. Yo me doy cuenta a través de la palabra que no vengo sembrando bien. Empecemos a sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 2, hermanos, hay un dato bien lindo, muy lindo, en el versículo 2. Doce, 2 de Romanos. No os conforméis. La palabra siglo aquí significa mundo, sociedad. ¿Sí? No se conformen a este mundo, nos dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la semilla. Ahora viene la planta. Ahora viene el fruto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a recordar entonces aquí en esta última parte lo del miércoles. El miércoles mirábamos que fuimos llamados para conocer su voluntad. ¿Sí? La voluntad de Dios, según este pasaje, es ¿cómo? Es agradable y es perfecta. Ahora, tenga por claro, escúchelo bien, grábese, que la voluntad de Dios para mi carne no es agradable. Tenga eso muy en cuenta. La voluntad de Dios para mi mente no es agradable. Es desagradable. Que le haya dicho Jesús a esas personas en Juan 6, ustedes me están buscando porque yo les di de comer ayer. O sea, que le digan eso, ¿cómo se siente? Pero porque lo reciben la carne. Nosotros estamos acostumbrados a recibir las cosas en la carne. Y por eso, ¿qué les produjo a ellos? Enojo, murmuración. Si algún día la palabra de Dios te produce enojo, eso te está dando señales, te está mostrando síntomas de que la recibiste en la carne. ¿Sí? La voluntad de Dios es desagradable, hermano, para mi carne. Porque mi carne, por ejemplo, mi carne quiere responder cuando me hacen algo, ¿no? Quiere reaccionar. Y Jesús me dice, gozaos y alegraos cuando os vituperen, cuando digan toda clase de mal contra vosotros. ¡Wow! Totalmente desagradable para mi carne. ¿Sí?
Aírese, pero no peque. Desagradable para mi carne porque yo sí quiero reaccionar. ¿Sí? Y le ponemos su moño, su ñapa. Es que yo no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado. ¿Qué quiere? ¿Que me quede callado? ¿Sí? Sí, el Espíritu Santo sí quiere. ¿Cómo lo tomó Jesús? ¿Cómo lo leímos en 1 de Pedro? Quien cuando le maldecían, ¿qué? No abrió su boca. Uy, hermano, pero está difícil. Hasta ahora no se ha dicho que es fácil. Lo que estamos diciendo que es agradable y perfecta esa voluntad. Pero miren, ¿dónde está el nudo de todo esto, hermano? Ahí en Romanos 12, mire el 2, bien detallado, para que usted se suelte algún día. Para que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta para usted, usted debe transformarse y renovar su entendimiento. ¿Entiende? Usted debe trabajar. Ah, es que yo hasta ahora entiendo las cosas así, yo hasta ahora pienso así. Bueno, entonces empiece a trabajar en esa renovación. Dios tiene la paciencia y el amor y la disposición para ayudar. ¿Escucharon? Paciencia. ¿Cómo fue que leímos ahí en Romanos el otro día? En el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Vamos a repetirlo para que vean. Todo lo que tiene Dios, hermanos, para ayudarnos. Vamos a repetirlo. Romanos 2, versículo 4. Nunca se le olvide este versículo, hermano. Ojalá se lo aprendieran de memoria. ¿Cómo dice, hermano? ¿Qué tiene Dios para ayudarnos? Tiene riqueza, 2.4. Tiene riquezas de benignidad. Tiene paciencia y longanimidad. Y todo esto impulsándonos al cambio, al arrepentimiento. ¿Qué tal el Dios que tenemos, hermano? Más razones para postrarnos a sus pies, hermano. Más razones para querer seguir adorándole. Entonces, Romanos 12.2 está diciendo, transfórmese. ¿Sí? No en Hulk. No. Renueve su entendimiento. Renuévelo, hermano. ¿Cómo lo va a renovar? Pues con la palabra. ¿Sí? El versículo 1 le dice, si usted trata todos los días de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y luego le da una lista, hermano, a partir del versículo 9, de cómo trabajarlo. A partir del versículo 9 le da una lista de cómo empezar a trabajar. Por ahora, hermano, volvemos al primer punto para terminar. Dios no puede ser todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Yo quiero sembrar en mis hijos que ellos siempre que escuchen la boca de su papá cantando sean alabanzas. Algún día quiero recoger eso en ellos. Yo quiero que mis hijos no escuchen un grito en mi boca. Sembrar palabras suaves, tiernas. Si se me salió uno, pero quiero sembrar. Entonces tengo que pedirle a Dios que me dé la semilla. Porque Él es el que da semilla al que siembra. ¿Se acuerdan de eso? Él da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces Dios nos da la semilla, hermanos, para que sembremos en nuestra vida familiar, en todo lo que queramos sembrar. ¿Qué más nos dice, hermanos? Renovados. Y terminamos, hermanos. Vamos a terminar. Allá en Hebreos. La carta a los Hebreos, el libro de los Hebreos. Carta, libro, no sé. Capítulo 10, hermano. Versículo 35 en adelante. Quiero que leamos una vez más el 23 y 24 y pasamos al 35, ¿listo? 23 y 24. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? ¿Quién me prometió a mí? ¿El hermano? ¿La iglesia? ¿Quién fue el que me prometió la vida eterna? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Versículo 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande,
porque os es necesaria, hermanos, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Él va a venir. El hombre lo crea o no lo crea, él va a venir. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta frase medítela mucho. ¿Usted da pasos hacia adelante cada día o pasos hacia atrás? Uno para adelante y otro para adelante. Versículo 39, hermanos, repítaselo esta tarde, mañana, todos los días, en la noche, al amanecer. Vamos a repetirlo todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea Dios. Siempre y sembremos, hermanos, lo que necesita nuestro espíritu para que algún día lo recojamos. Bendiciones, hermanos, de lo alto. Vamos a orar.